Queremos, Señor, oír tu voz. Hemos venido aquí con un corazón dispuesto para saber lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Rogamos, por favor, que tú seas glorificado, que tú me uses para con tu iglesia y que tu palabra, Señor, caiga en un buen corazón dispuesto, Señor, a ponerlo en práctica. Te lo ruego, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. En estas jornadas del hogar vamos a hablar sobre el servicio. Y es una palabra, hermanos, que pues es muy común, ¿verdad? Todo mundo sabemos a qué nos referimos con servir. Pero esperemos que con la ayuda de Dios y su palabra podamos estar bien enfocados, teniendo sus principios claros para hacerlo de la forma que a Él le agrada. El día de hoy vamos a ver el privilegio y el honor de servir a Dios. Les quiero hacer una pregunta. ¿Sirves a Dios? Y si sí, ¿por qué le sirves? ¿Qué te mueve o motiva a servir a Dios? Según el diccionario, hermanos, una definición de servir es hacer algo en favor o beneficio de alguien o ayudarlo. Es muy sencillo, ¿verdad? Hacer algo a favor de otro para ayudarlo. Si nosotros, hermanos, nos remontamos al Génesis, el primer libro de la Biblia, veremos a Dios sirviendo. Piensen nada más en la creación. Dios se tomó 6 días para crear todas las cosas. Pero si ustedes ven el orden de las cosas y cómo es que Él trabaja para crear, comenzando desde la luz, las lumbreras, la vegetación, los animales y por último crea al hombre, ustedes verán, hermanos, que Dios está preparando todo para la llegada del hombre. ¿Por qué no crea primero al hombre y después crea los alimentos, por ejemplo? Pues porque el hombre iba a necesitar de comer. Y así si vemos, hermanos, Dios prepara de una forma diseñada y ordenada su creación y al final crea al hombre. Pero ya estaba todo preparado. Vemos entonces, hermanos, a Dios sirviendo, haciendo y trabajando por un bien del hombre. Él siempre nos da el ejemplo, siempre nos pone el primer ejemplo. Considero, hermanos, que el ejemplo máximo de servicio nos lo dio Cristo mismo. Acompáñenme, por favor, al texto que leímos y veamos Marcos 10:45. Si nos preguntáramos cuál será el máximo ejemplo en la Biblia de servicio, es este, hermanos. No hay otro mayor que este, el servicio que Cristo hizo por la humanidad. Dice la Biblia, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él no vino, hermanos, para que le sirvieran. Él vino para servir. Él vino a ofrecer su vida. Reflexionemos, hermanos, sobre el ejemplo de Jesús. Él es el siervo por excelencia. Pensemos, ¿habrá sido sencillo para Cristo venir y servir, hermanos, a la humanidad ofreciendo su vida? Filipenses 2 nos dice que Él dejó su gloria, se despojó de su gloria. Su vida, hermanos, cuando estuvo aquí en la tierra, Él mostró también sacrificio de su descanso. La Biblia dice, vamos acá a descansar, pero la gente iba y le hablaba y lo mantenía ocupado. Pero Él, hermanos, por servir a los demás, se sacrificaba en tiempo, en recursos, su propia vida y al final la muerte. Eso, hermanos, requiere claramente una condición de humildad. Pero para esto no falta el viernes. El viernes se va a enfatizar la humildad en el servicio. Acompáñame a Filipenses 2, del 5 al 8, por favor, hermanos. Filipenses 2, del 5 al 8. La palabra de Dios nos exhorta a que este sentir que hubo en Cristo también exista en nosotros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. El acto más grande de servicio, hermanos, de Jesús fue su muerte en la cruz. Él se humilló, se hizo siervo, entregó su vida para salvarte a ti y a mí en la cruz del Calvario. Amén. Este acto es el ejemplo mayor y claro de amor y servicio desinteresado. Él se sacrificó. No falta el domingo. Ese será el énfasis del servicio, el sacrificio. Hermano, Él quiere que sigamos su ejemplo. Dice Juan 13:14, escuche con atención: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Él quiere, hermanos, que esta vida de servicio que Él mostró aquí en la tierra, nosotros lo imitemos. Pero, ¿qué tan difícil es luego para nosotros tomar este rol de siervos, hermanos? Empezando por nuestra familia o aquí en la iglesia. Nos tenemos que servir. A mí no me gusta lavarle los pies a otra persona. Jesús lo hizo. Pero en el sentido metafórico, hermanos, figurado, lavar los pies es servir, es humillarse, hacerse siervo y ayudar a los demás. Hay un principio fundamental, hermanos, que debemos extraer sobre el servicio y está en Éxodo 21. Vaya, por favor, hermano, a Éxodo 21. Esa es la ley sobre los esclavos. No sé si usted la ha leído. Bueno, a Dios no se le escapa ningún detalle. Sabía que si el pueblo tomaba a algún judío, algún hebreo como siervo, tenía que haber lineamientos y reglas. Porque lo que Dios no quiere, hermanos, es que el hombre se enseñoree del hombre. Que tampoco Él quiere que nos hagamos esclavos del hombre. Y por eso hay reglas. Vamos a extraer aquí un principio fundamental sobre el servicio. Dice la Biblia en Éxodo 21:1: estas son las leyes que les pondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Esta palabra de balde, hermanos, es sin pagar nada. Por ningún motivo alguno, o sea, por ninguna otra razón. No hay ninguna razón para que lo dejes libre, solamente de gracia. Déjalo libre. Ya trabajó 6 años, en el 7º debe de salir libre. Versículo 5. Y esto es sorprendente, hermanos, vean: y si el siervo dijere: yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna. La lesna es un instrumento metálico para perforar, y será su siervo para siempre. Quiero que usted observe, hermano, la frase: yo amo a mi siervo. Si el siervo dijere: yo amo a mi amo o a mi señor, yo amo a mi señor. Aquí la pregunta es: ¿cómo es posible que un esclavo pueda llegar a decir: yo amo a mi señor? Bueno, me salté el versículo, pero dice que el amo le dio mujer, ¿sí? Tuvo hijos con esa mujer que el amo le dio. Seguramente entonces también hubo un buen trato del amo, del Señor. En pocas palabras, el siervo, el esclavo, recibió amor del amo. Y eso, hermanos, tiene una relación estrecha con la salvación y el servicio. Desde aquí, Jesús dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. No hay ningún mayor amor que este. Jesús lo hizo. Él es el creador, Él es el dueño de todo. Y Él dio su vida, mostró amor hacia ti y a mí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. La mayor muestra de amor Cristo la dio. Dios la dio entregando a su Hijo. Y dice la Biblia en 1 Juan que nosotros amamos a Él porque Él nos amó, ¿qué? Primero. Él nos dio a Cristo, nos amó y le amamos. Es claro que el amo amó y mostró amor al esclavo. Y él dice: no saldré libre. El esclavo está tomando la decisión de no querer salir libre.
Póngase en su lugar, hermano, 6 años de arduo servicio y tienes la oportunidad de salir libre. Y dice usted, no, me quedo con mi Señor. El esclavo decide no salir libre. Él tenía el derecho por ley de salir, era la ley del jubileo, vete libre. Pero él decide permanecer, ¿para qué? Para servir a su amo. Para eso se quedaba. Él tenía que seguir siendo esclavo. ¿Qué le movió al esclavo a tomar tal decisión? El amor y la gratitud que le tiene a su amo por el amor que le mostró. Hermano, al creer en Cristo, Dios te libertó también de la esclavitud del pecado. Él murió en tu lugar. ¿Cómo responderemos a esa muestra de amor? Con amor y servicio. Hace unos años fuimos a un balneario y me acuerdo que yo a lo lejos vi como una cosa roja flotando en la alberca y le digo a mi esposa, ¿qué es eso que se ve? Me dice, le digo, creo que es una envoltura de papitas. Dice, no, creo que es una cartera. Y entonces nos acercamos y sí era una cartera. La abrí y había billetes, mucho dinero, credenciales, tarjetas. Y me dice mi esposa, a ver, creo que ya lo vi, porque ella es muy visual y entonces dice, a ver, ahí está, lo vio. Y nos acercamos al Señor, como yendo a 3 metros de él, le hacemos así, aquí está su cartera, y dice, ay, la esposa le da un codazo al Señor enojada, mira, ya perdiste tu cartera. Y después de eso, hermanos, bueno, la recibió con mucho gusto, seguimos nadando y después nos llega el mesero, dice los señores de allá que coman lo que gusten, que escojan del menú. Yo ahí vi, hermanos, la consecuencia natural del servicio después de estar agradecidos, ¿verdad? Cuando hay gratitud en el corazón, hermano, eso nos debe de mover a servir. ¿Sí, hermanos? El servicio no es algo mecánico, algo impuesto, algo que tienes que hacer por ley. Debe de ser motivado por el amor y la gratitud de lo que Dios ha hecho a favor nuestro. Él ya nos puso el ejemplo. ¿Sabe, hermano, por qué muchos no sirven a Dios? Porque no valoran el sacrificio de Cristo. Es ingratitud. Yo recibo de Dios la vida, el perdón de mis pecados, y el Señor me ofrece el privilegio de servirle, y yo digo no. El himno dice, ¿qué te daré, maestro? Te diste tú por mí, no la mitad, mas todo mi ser, yo me daré a ti. Decídalo, hermano, el día de hoy. Dios le ha perdonado. Deberíamos llamarlo por eso. Y al que mucho se le perdona, ¿qué? Mucho ama. Jesús enseñó esto mismo. Ahora, esta horadación que se hacía en la oreja del esclavo marcaba al esclavo como de su propiedad del amo. Era una identificación de que ese esclavo ahora le pertenecía al amo de por vida. Y eso tiene una relación directa, hermanos, también con la salvación. Cuando creemos en Cristo, el Espíritu Santo viene a nuestro corazón y Él es el sello mismo. Dice Santiago 4:5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Yo vi aquí, hermanos, una estrecha relación con el acto del amo de horadará la oreja, con esta frase, Él ha hecho morar en nosotros. Dios mismo puso a su Espíritu, hermano. Dios mismo, el amo, el dueño, puso a su Espíritu en nosotros. Y Él es la marca, Él es el sello, es lo que nos identifica como siervos, hijos de Dios. Y dice Romanos 8:9b, y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Dios. Claramente, porque el Espíritu es el sello. Y si alguno no tiene al Espíritu, no tiene la marca, no es de Dios. Ahora, en esto que leímos de Éxodo, dice que será su siervo para siempre. No será su siervo por un tiempo. El esclavo estaba asumiendo, hermanos, el compromiso de ser siervo de Dios por toda su vida, por el resto de sus días. Apocalipsis 22:3 dice, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, en la nueva Jerusalén, en el cielo mismo, y sus siervos le servirán.
Qué hermoso es, hermano, que usted y yo que hemos creído en Cristo venimos a ser ahora siervos de Dios y seguiremos sirviendo por toda la eternidad. Hemos sido marcados de por vida, somos su propiedad para siempre. Y el tercer fundamento, hermanos, para poder abordar el tema del servicio es lo que nos muestra la palabra de Dios en Romanos 6. Por favor, acompáñeme. La verdad es: libertados del pecado, siervos de la justicia. Romanos 6, 15. Nos pregunta nuestro Dios a través de Pablo: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, tú y yo que hemos creído en Cristo, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos ¿de qué, hermanos? De la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, es decir, pecado, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, de la misma manera, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Leímos la frase gracias a Dios. Hermanos, Él es el superior, Él es el amo, Él es el altísimo Dios, y Él te ha libertado del pecado, de la esclavitud del pecado, y te ha dado el privilegio de servir ahora a la justicia. ¿Qué es la justicia? Aprobación judicial, aprobación de Dios. Debemos de servir todo lo que Dios aprueba, o debemos de servir en todo lo que Dios aprueba, lo correcto, lo bueno, dado que Dios es recto y bueno. Antes de Cristo estábamos, hermanos, obligados a la ley del pecado. No había forma de librarnos. Estábamos en eso. Es imposible que dejáramos de pecar. Pero ahora, libertados de la esclavitud del pecado, hemos sido llamados a ser siervos de la justicia, del bien, de lo correcto, de lo bueno. Dios nos ha aprobado por creer en el justo, que es Cristo, y ahora tú y yo somos justificados. Pablo nos está diciendo, así como antes de ser salvos, bueno, les decía a los romanos, así como antes de ser salvos ustedes, romanos, usaban sus ojos, sus oídos, sus pies, sus manos, su cuerpo para pecar, porque estaban sirviendo al pecado, ahora ya salvos deben usar su cuerpo para servir a Cristo, para hacer justicia, para hacer todo lo que es correcto y aprobado delante de los ojos de Dios. Servir, hermanos, es un privilegio otorgado por Dios. Cuando Moisés se presenta delante de Faraón allá en Éxodo 7:16, Moisés transmite el mensaje que Dios le había dicho. Él le dijo: dile, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me sirva en el desierto. Ese era el motivo, hermanos, por el cual Dios quería que su pueblo saliera de Egipto. Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Egipto, hermanos, es un símbolo de la vida pasada. El desierto es un símbolo de la vida en esta tierra. Y hasta que lleguemos a nuestro Canaán, al cielo, hermanos, somos peregrinos en este desierto, en donde hay sed, donde hay calor extremo, sufrimiento, obstáculos, pero Dios con nosotros. Dios, hermanos, escogió a Israel para servirle. Si usted analiza y lee y estudia con detenimiento Isaías 41, Isaías 46, repite esta frase: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí. ¿Para qué? Dice Isaías 49:3, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob
y para que restaures el remanente de Israel, servicio. También te di por luz de las naciones, servir a las naciones, alumbrar a las naciones, predicando de Dios, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Dios escogió a Israel, hermanos, para que esa nación fuera luz a todas las demás naciones del mundo, para que a través de ellos conociera el mundo a Dios, pero ellos fallaron en su servicio. Y entonces Dios, hermanos, te ha dado a ti y a mí como iglesia el privilegio de ser luz y sal en este mundo para lo mismo. ¿Lo sabías? Estamos aquí por eso. Primera de Pedro 2:9, para que anunciemos las virtudes de aquel. Y dice aquí este versículo 19 de Romanos 6, dice que ahora es nuestros miembros, nuestro cuerpo lo tenemos que usar para santificación. Hermanos, es necesario servir en santidad, apartándonos del pecado día con día, confesando nuestros pecados y creyendo que Él nos perdona. Eso es un requisito indispensable para que Dios se agrade de nuestro servicio. El sumo sacerdote, si entraba sin pecado confesado delante de Dios al lugar santísimo, Dios lo mataba. Y tenían que jalarlo con unas cuerdas atadas a su vestidura, porque se dejaban de escuchar las campanillas. Y decían los demás sacerdotes, Dios ya lo mató. Hermanos, Dios es un Dios santo. No es trivial servir a Dios en pecado. Y si usted dice que no me ha pasado nada, bueno, hermanos, la gracia de Dios. Pero Dios no cambia, Él es el mismo. Con base en esto, hermano, en esos fundamentos, veamos esos dos puntos, que el servicio es un privilegio y un honor, el servicio a Dios. Servir a Dios es un privilegio. Esta palabra privilegio, hermanos, según el diccionario es exención, es decir, exención de una obligación que goza a alguien por concesión de un superior. ¿Por qué es un privilegio? Porque no es una obligación. Si fuera privilegio, no es obligación. Si es obligación, no es privilegio. La obligación es quitar, más bien el privilegio es quitar la obligación. Una obligación por ley, una obligación con castigo, una obligación por imposición. Y hermano, la Biblia nos enseña que debemos desear servir. Empieza todo en el corazón. El servicio inicia en el corazón. Allá en 2 de Corintios 8 se habla de la ofrenda para los santos. Acompáñeme por favor, hermano, a 2 de Corintios 8. Hermano, pero ¿por qué hablamos de la ofrenda, hermano? Todo lo que hagamos para un bien para los demás es servicio. Tus ofrendas, hermano, son servicio a la obra de Dios, porque con eso se va a llevar la palabra a otra gente. Con eso tendremos todo lo que se requiere en este templo para que la iglesia se siga edificando. Dice 2 de Corintios 8:1, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio. Por cierto, la palabra es diaconías, de donde viene diácono, un siervo, un servidor, para los santos. 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Estaban, hermanos, las iglesias en prueba de tribulación, leímos, es decir, había una necesidad. Escuche, hermano, por cierto, donde hay una necesidad, hay una oportunidad de servicio.
Señor, ¿en qué te puedo servir? Bueno, pídele al Señor ver dónde hay una oportunidad de servicio, una necesidad, aquí o allá. Las iglesias de Macedonia querían ser generosas, lo leímos, riquezas de su generosidad. Y rogaban a los apóstoles que les dieran el privilegio de servir, de ofrendar. Tenía que ver esto con la comunión de los creyentes. Está la palabra ahí, koinonía. Y no por obligación, sino deseando ayudar voluntariamente de corazón. Es clave, hermano, que dice que se dieron primeramente al Señor y luego a los apóstoles. Aquí vemos un principio de servicio. Hermano, ¿quieres tener la oportunidad de servir? Date al Señor primero. Date al Señor. Dile, Señor, aquí estoy, úsame. Disposición y disponibilidad. Ofrece tu tiempo, tu talento, tus bienes, tu dinero. Dios te quiere usar. Nada es nuestro, todo lo hemos recibido de Dios. Debemos ser buenos administradores. Entonces, hermano, se debe desear servir. Y esto lo deseaban los hermanos. Pero también el servicio es voluntario. Vamos a Mateo 20, 26. ¿Qué es algo voluntario? Algo que nace de la voluntad. Yo quiero, lo deseo, para hacer. Dice Mateo 20, 26 al 28. Mas entre vosotros, sus discípulos, le hablaba a ellos, no será así, sino que el que quiera, vean, el que quiera, ahí está la voluntad, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dios quiso salvar a la humanidad y se dio voluntariamente. Él dijo, nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. Y eso es lo mismo que el Señor quiere y espera de ti y de mí, que sea un deseo voluntario servir a Dios. Vea, hermano, cómo dice el que quiera, pero quiero enfatizar el que. ¿Qué quiere decir esto? Cualquiera de entre vosotros, le dijo a sus discípulos. Cualquiera de nosotros, hermanos, podemos servir. Amén. Usted tiene la oportunidad de servir. La oferta está abierta. Dice quiera, es decir, desee, esté dispuesto, tenga la intención. En particular, por ejemplo, hablando del pastorado, 1 Timoteo 3:1 dice, palabra fiel, si alguno que anhela obispado, desea obispado, ¿qué? Buena obra desea. Es una buena obra. Vas a trabajar mucho en cosas buenas si anhelas obispado. Jesús mismo nos dio el ejemplo de servicio voluntario e invita a sus seguidores a imitarlo. Juan 10, 18, lo dije hace rato, nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. Y Él ofreció su vida en la cruz por ti y por mí. Gloria a Dios por su servicio. Considero, hermanos, que es más fácil lograr que alguien haga lo que quiera obligado a que lo haga voluntariamente. Esa es mi opinión. No sé usted como padre cómo le ha funcionado en el hogar. Pero por ejemplo, cuando a mis hijos les he dicho, hijos, no dejen juguetes en el sillón, pues quizá entra por aquí, por allá, pero si les digo, va a haber castigo, no sé, les quito tiempo de su aparato o les bajo alguna cantidad de su domingo, ¿qué pasa? Sin juguetitos. Es más difícil, hermano, obrar algo voluntariamente que impuesto, obligado. Y es ahí donde Dios trabaja y su Espíritu nos mueve y su palabra nos insta. Pero ¿cómo vamos a responder? Debemos estar convencidos de la importancia del servicio cristiano, no por obligación, voluntariamente, de corazón. Sí, Señor, yo quiero, úsame. ¿Y sabe qué va a hacer Dios? Lo va a usar. Lo va a usar. Evangelicemos, hermanos, no por obligación, sino voluntariamente, de corazón. Sí, Señor, tú lo has dicho, yo lo haré.
Amén. Cumplir, hermanos, es muy distinto, cumplir un deber es muy distinto a cumplir una obligación. Una obligación se refiere a algo que una persona tiene que hacer porque una autoridad, ya sea legal, social o moral, lo impone. Es algo más externo y puede estar respaldado por una norma, ley o mandato. Por ejemplo, tenemos la obligación de pagar nuestros impuestos. Pero un deber es un concepto más interno y moral. Es algo que una persona siente que debe hacer por ética, por responsabilidad, por compromiso personal, aunque no necesariamente exista una imposición legal. Por ejemplo, es nuestro deber ayudar a nuestros padres cuando lo necesiten. Amén. Es un deber. ¿Y por qué es un privilegio? Segundo punto y último de ese apartado, porque servimos a Jesucristo mismo. Servimos a Jesucristo mismo. Dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, el Señor, servís. Hermano, qué privilegio servir a nuestro Señor. Mire, claramente servimos al hermano, sí, pero ese servicio Dios lo toma como personal y Dios recibe ese servicio. En el juicio a las naciones, en Mateo 25, dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste, dirá el Señor Jesús. Qué privilegio, hermano, que Cristo nos diga, gracias por haberme servido cuando serviste a mis hermanos, a tus hermanos. Jesús enseña que cualquier cosa que hagamos por los demás, incluso los más pequeños e insignificantes, hermano, lo estamos haciendo para Él. Eso otorga un valor inmenso a cada acto de servicio, aunque creamos que es insignificante. Ojo con esto, hermano, que sigue. A veces aquí fallamos. Escuche Gálatas 1:10. Eso era lo que Pablo decía sobre su posición como servidor y esclavo de Cristo. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, se preguntaba Pablo. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo está diciendo, si buscara yo el favor de los hombres, agradarles, mostrarles lo que hago para que ellos me alaben o me recompensen, eso indicaría que soy siervo de ellos, pero no podría ser siervo de Cristo. Un esclavo no podía tener dos amos, hermanos, solamente un Señor. Y si nos decimos ser siervos de Jesús, tenemos que buscar el agradarle a Él, no el agradar a los demás. Le digo que aquí fallamos muchos porque humanamente, hermanos, ¿qué pasa en el corazón? Que sepan que yo hice esto, que vean que yo lo hice, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Jesús dijo, ya tienen su recompensa, ya les aplaudieron, ya dijeron, wow, cuánto hizo, o qué bueno que lo hizo. Pero cuando eso ya lo recibimos del hombre, hermano, pues ya, ¿qué recompensa esperamos del Señor? Cristo te quiere recompensar a ti por cosas que hagas. Es más, la oración, hermanos, la ofrenda, dice, no toques trompeta, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Cuando vayas a orar, métete a tu aposento y ahí ora en secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Pero a veces queremos cambiar el énfasis, el objetivo. ¿Para quién trabajo? Y si usted trabaja para Cristo, hermano, Dios le honrará, Dios se agradará. Pero si usted quiere solo agradar al hombre para que el hombre lo vea, no sería usted siervo de Cristo. Pablo lo está enseñando aquí. Y eso es algo que tenemos que considerar muy seriamente si queremos que Dios se agrade de nuestro servicio. Dice 1 Corintios 7:23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. No os hagáis esclavos de los hombres. Cuando yo me pongo en sumisión, o sea, yo mismo me estoy ahí entregando a recibir la recompensa,
la alabanza, el aplauso del hombre, yo me estoy esclavizando al hombre. Pero hermano, usted y yo tenemos que ser siervos, esclavos ¿de quién? De Cristo, y en eso hay grande privilegio. Ser servidores es parte del llamado cristiano. Qué privilegio del Señor. Y por último, servir a Dios es un honor. La palabra honra es una cualidad moral que lleva el cumplimiento de los propios deberes respecto del prójimo. Es una buena reputación que sigue a la virtud, al mérito o a las acciones heroicas, la cual trasciende a las familias y personas. ¿Por qué es un honor? Porque Dios le honrará. Busque Juan 12:26, por favor, hermano. Juan 12:26. Nuevamente la oportunidad. Si alguno me sirve, ¿qué? Sígame. Y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le ¿qué? Le honrará. La honra, hermanos. Servir a Dios es un honor. El Padre mismo, hermano, nuestro Padre celestial, le honrará. Honrar, fijar un valor, un precio, estimar, reverenciar. Jesús subraya aquí el gran honor que implica servirle, y quienes le sirvan serán honrados por el Padre. La Biblia nos insta a que tengamos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. 1 Timoteo 5:17. Ahí está la honra. Dios nos honrará. Y hermano, como una bendición de Dios a través de su iglesia, la iglesia debe honrar a los que mayormente trabajan en predicar y enseñar. También la Biblia nos habla de que no debemos de murmurar o hablar mal del hermano que sirve. Vamos a Santiago 4:11, por favor, hermanos. Santiago 4:11. Mire, ¿por qué trato este tema aquí en la honra? Porque el que nos honra es Dios. El Padre le honrará. Pero a veces queremos tomar nosotros el papel de Dios, como si nosotros fuéramos el juez, como si para nosotros hubiera sido, somos el objeto del servicio. Es Dios, hermanos. Santiago 4:11, hermanos, no murmuréis. Esta palabra es hablar mal o destruir los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Pero ¿quién es nuestro juez? Es Dios. Daniel significa Dios es mi juez, por cierto. La Biblia, hermanos, porque ¿qué pasa cuando servimos? En esta dinámica de servir, de hacer, pues la gente nos ve. ¿Y qué pasa? Humanamente, hermanos, ¿qué viene? La crítica, el hablar mal, cuando en nosotros lo que primero debería de haber que es una actitud de acercarme con el hermano para que él crezca, para que lo haga mejor. Qué diferente sería, hermano, a solas, hermano, vi que hiciste esto, gracias a Dios que lo hiciste, pero mira, te sugiero que lo hagas así o lo digas. Yo agradezco mucho a mi hermano Marcelino cuando me ha dicho cosas que a mí me ayudan para crecer. Y para eso nos tenemos que ayudar, hermanos, pero se requiere un amor. Si lo hacemos con amor, hermano, será bien recibido. Pero si solamente hablamos y luego hablamos a espaldas, ¿te fijaste cómo organizaron la actividad? ¿Y qué pasa, hermanos? ¿Eso nos une? Nos separa. ¿Y qué pasa con el hermano si era quizás su primera oportunidad de servicio? Se va para abajo. Y ya luego no quieren servir. Y Dios no tiene la culpa, hermano. Dios quiere que le sirvamos y lo hagamos bien, pero entre nosotros nos podemos perjudicar. Por eso la Biblia nos dice, no murmuréis, es decir, no hablen mal para destrucción. Hablen bien para edificación. Lo que hay que hacer es edificarnos, ayudarnos a crecer. Amén, hermanos. Solo edificar. Dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación. Hermano, tienes la posibilidad de que tu palabra destruya o edifique.
úsala sabiamente para edificar. Y tenemos entonces que edificarnos y alentarnos los unos a los otros. Dice 1 Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Qué hermoso es ver a los jóvenes, a los adolescentes servir. Hermano, gracias a Dios, me da mucho gusto que esté sirviendo a Dios. Ánimo. ¿Y qué pasa, hermanos? Pues se animan, para eso nos tenemos que ayudar. En lugar de hablar mal, estamos llamados a animarnos y edificarnos mutuamente. Ayudarnos en el servicio es una manera de edificar a nuestros hermanos y hermanas en la fe. Y el amor, hermanos, será lo que va a cubrir las faltas. Así lo dice 1 de Pedro 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor nos lleva a no enfocarnos en las fallas de los demás. Y en lugar de criticar o señalar los errores, nos va a enfocar a impulsar y ayudar, a animar a nuestros hermanos para que mejoren y crezcan. Qué hermoso sería que también, hermanos, en vez de hablar mal, decir, las cosas pueden mejorar, ¿cómo te puedo ayudar? Inclúyeme. Eso implica compromiso. A veces es muy difícil, hermanos. Miren, a través del servicio cristiano, hay hermanos que nos han dicho, ya cuando ejercen un cargo en la iglesia, dicen, no me imaginaba de qué se trataba, casi, perdón por lo que yo dije antes, no sabía que era tan difícil. Pero es hasta cuando uno lo vive, hermano, y lo experimenta, podemos entender al hermano. Y podemos a veces ver a un hermano que sirve, hermanos, con un rostro quizá triste, quizá con carga. ¿Y cuánto ayuda, hermano? Estoy orando por ti. Que Dios te sostenga en tu servicio. No todos tienen el don del servicio, pero todos tenemos que servir. ¿Sí? Todos debemos ser siervos de Jesús. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Romanos 14:13. ¿Qué tiene que hacer usted y yo, hermano, para tener una actitud correcta ante el servicio de los demás? Decidid, lo decido, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Y por qué es un honor? También porque Dios nos recompensará. Qué hermoso y qué bendición ser recompensados por Dios por nuestro servicio. Por Él, hermanos, no por nosotros, por Él. Mateo 10:42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. No perderás tu recompensa, hermano, aunque tú creas que es algo mínimo en el servicio de la obra de Dios. Un vaso de agua, que usted diría, bueno, pero ¿qué se compara a dar un vaso de agua con, no sé, algo muy grande, no? Bueno, dice la Biblia que no se quedará sin recompensa. Hermano, la obra de Dios es muy grande. Y por eso vendrá el tema también de los dones en la iglesia, porque tenemos que servir también aquí en la iglesia. Jesús, hermano, enfatiza que incluso un acto simple como dar este vaso de agua tiene un gran valor y será recompensado por Dios. Cada servicio, aunque usted crea que sea pequeño, es significativo ante los ojos de Dios. Cada tarea. Mire, yo me acabo de enterar algo que yo no sabía. Y qué bueno que lo digo ya que falleció mi papá, porque si no, ustedes quizá pensarían, está alabando a su papá. Bueno, hermanos, ya mi papá está en la gloria. Pero me acabo de enterar que mi papá tenía la costumbre de que antes de los cultos vespertinos, cuando se tenían cada domingo, se iba con mi mamá al parque a invitar gente a venir al culto y a predicar de Jesús. Yo no sabía, porque ¿qué pasaba? Nos dejaban en la sociedad a las 4 de la tarde y nos quedábamos aquí, jugábamos, ya luego mi papá llegaba a 6:30, pero mi mamá me contó apenas eso y yo dije, mira, yo no lo sabía y qué bueno que no lo supe, pero Dios sí lo sabía. Hermano, cualquier cosa que crea, aunque no lo vean, el objeto no es que nos vean, es que Dios, hermano, se agrade del servicio.
porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto. Dios es justo y no olvida su obra de amor. Hebreos 6:10. Este servicio no te gana la salvación, ya la Biblia es contundente, no es por obras, pero el que es cristiano por amor y gratitud va a servir a su Señor. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Obras, buenas obras, servicio. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Alguien que no es hijo de Dios puede servir? Sí, aquí está. Puede hacer muchas cosas para la obra de Dios, pero eso no le va a salvar. Jesús le dirá: no te conozco. Trabajaste para mí pensando que trabajas para mí, pero no te conozco. Solo el que cree en Cristo, hermanos, Él es el salvo. Y si tú crees en Cristo, sírvele. Y si no crees en Cristo, cree en Él y sírvele. No necesariamente el servicio indica una relación con Dios. Señor, hicimos esto, nunca los conocí. Judas es un claro ejemplo. Hermanos, él sirvió, él fue discípulo de Jesús. Es más, Cristo escogió a Judas. ¿Sí lo sabía? Por cierto, y también recalcando la serie que estamos teniendo de la elección, el hijo de perdición, sí, no fue salvo Judas. Pero hermano, Cristo lo eligió para servirle, para trabajo. Dice Juan 6:70, Jesús le respondió: ¿no os he elegido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? ¿Sí lo había leído? Jesús está diciendo: yo los escogí a ustedes 12 y sé que uno de ustedes es diablo. Aún así, Cristo escogió a Judas, ¿para qué? Para servirle. Y no fue salvo. Él se perdió porque no creyó en Jesús. Requisito, hermanos, para servir a Dios: santidad y justicia. Zacarías profetizó que, librados de nuestros enemigos, sin temor le sirviéramos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Amén, hermanos, que este sea nuestro deseo, que usted y yo podamos decir: serviremos a Dios en santidad y justicia todos los días de nuestra vida. Hermano, ¿hay algo que puedas hacer a favor de los demás? ¿Hay algo? Una cosa que puedas pensar. Tú también puedes experimentar el privilegio y el honor de servir a Dios y a los demás. ¿Estás dispuesto a darte en servicio? Tu tiempo, tus recursos, tu descanso por el bien de los demás. Jesús ya dio su máxima obra de servicio por ti y por mí, su vida en la cruz. Tú ya no tienes que dar tu vida por nadie. Solo predica de lo que Jesús ya hizo y estarás sirviéndole. De eso se trata la vida cristiana: servir a Jesús en su obra. Afuera, para que el mundo conozca a Cristo, y aquí en el templo para que crezcamos, que los que vengan y nosotros crezcamos y maduremos pareciéndonos más a Jesús cada día y nos capacitemos para que otros más conozcan de Jesús. Vamos a orar. Habla con Dios, hermano. Si Él te ha hablado con su palabra, Él te escucha. Dile lo que quieras decirle, Él te oye. Señor, gracias por tu bendita palabra. Qué privilegio y qué honor servirte a ti, servir a tu iglesia, servir a la humanidad. Ayúdanos, por favor, que nunca olvidemos que es un privilegio y que es un honor. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.
Vamos a continuar con nuestro programa, hermanos. Les pido que